Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial que me habéis pedido por los Reels, porque hace tiempo puse un Reel de cómo crear escape rooms con Genially usando ChatGPT para hacer todo mucho más rápido. Así que en esta tarde ya veraniega que tengo aquí el ventilador apagado porque me voy a morir de calor, porque si no suena en el vídeo, vamos a hacer este tutorial. Entonces, a partir de ahora voy a aparecer yo aquí en chiquitito, veréis la pantalla de mi ordenador en grande y nada, vamos a ir haciéndolo paso a paso juntos para que veáis cómo creamos un escape room de base de plantilla de Genially de estas gratuitas. No hay que tener Genially de pago, ¿vale? De hecho yo he tenido Genially de pago, pero ahora ya no lo tengo. Y usando ChatGPT para todo lo demás. De modo que no te tienes que complicar la vida mucho. Y nada más, que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. Bueno, pues vamos al lío. Ya me he puesto aquí en pequeñito, espero no estorbar ahí arriba. Y vamos a... Bueno, este es mi espacio de Genially con cosas que tengo creadas. Veis que últimamente no uso mucho Genially. Mi última cosa es de octubre de 2024. Pero bueno, es que estoy con los cursos mayores y Genially lo usaba más con los pequeños. Y entonces pues desde que no tengo pequeños no uso tanto Genially. Entonces, vamos a darle a crear Genially. Y voy a filtrar por juegos y retos. Vale. Y escape rooms nuevos. Estas cosas no las sabía yo. Y gratis. Bueno. Hay muchos escape rooms. Solo vamos a poder usar aquellos que nos ponen premium, ¿vale? Entonces... Pues no sé, cualquiera es bueno para utilizar. No sé, voy a coger este de Escape Room Educación, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poco de qué va este. Bueno, pues tenemos 6 lecciones que entiendo que al final nos darán una salida, ¿vale? Con preguntas. Vale, bueno. Genially y sus animaciones. Vale, bueno, pues esta sería la pantalla principal. No me suele gustar que no haya espacio para historia, pero bueno. Una pregunta, ¿vale? Que ellos te dicen secretamente cuando tienes que poner la respuesta correcta, porque esto lleva una programación diferente. Vale, 2 preguntas y ya luego te dan la nota. Iríamos a la siguiente lección, ¿vale? Y bueno, aquí son, en vez de respuesta y que sea de 3, pues es de 3 preguntas de respuesta de 4. Bueno, esto me lo voy a escribir, ¿vale? Os recomiendo que lo escribáis. Tengo un folio por aquí medio sucio. Correcto. Y vamos a aprovecharlo. Entonces, porque como esta plantilla nunca me la he visto, no sé qué tengo que pedirle a ChatGPT. Entonces, tenemos 6 lecciones que pueden ser 6 grandes como temas a preguntar. En la pregunta 1 tenemos 2 preguntas de 3 respuestas y una correcta, pero bueno. En la segunda lección tenemos 3 de 4. En la tercera lección tenemos 3 verdaderos o falsos. Que tiene que ser verdadero, verdadero o falso. Eso es importante. Porque yo le voy a pedir a ChatGPT todo del tirón. Voy a ser optimista. Si no, habría que ir haciéndolo de pregunta en pregunta. En la lección 4, otra vez 3 de 4. 3 preguntas de 4 respuestas. En la lección 5 son 3 preguntas de 3 respuestas,
pero en base a un mapa mundi, así que esto se podría modificar si no quisieras esta imagen, pero bueno, intentaré hacer algo que sea de mapa mundi para el ejemplo y así usar esta plantilla. Pero esto se podría cambiar, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que queréis un diseño de célula. Pues esto se borra porque lo que está vinculado es esto, ¿vale? ¿Veis que es aquí donde tiene las animaciones? Los vínculos los vamos a ver aquí, ¿vale? Entonces, podríamos poner otra cosa debajo. Por ejemplo, me voy a ir a recursos y voy a poner una célula. Bueno, ahora volveré a la célula porque me estoy rayando de esperar. Y en la lección 6 tenemos 2 preguntas de 2 respuestas y una pregunta de 4 respuestas. Y luego ya, qué bien, lo has hecho muy bien, lo has hecho muy mal, un diploma. Y esto que es simplemente una que ponen de cosas por si quieres meter decoraciones del tema y modificar tú. Que no es el caso, la verdad. Pero bueno, esta luego no transiciona en el escape room, ¿de acuerdo? Solo está oculta para nuestro uso. Y bueno, voy a volver a estas del mapa mundi. Vamos a poner... Lo voy a poner en inglés, a ver si era un problema de idioma. El caso es que de primeras cargo. Y luego dejo de cargar, pero... vale. Imágenes. Claro. Bueno, si no, siempre la podemos importar. Vale. Vista del panorama. Entonces, le voy a decir, me voy a ir a ChatGPT, que lo tengo aquí abierto, y le voy a decir, quiero que me hagas los textos de un escape room que voy a hacer en Genially con una plantilla. Va a ser sobre... Bueno, es una actividad para repasar contenidos sobre la célula nivel 0 ESO en biología. Necesito 2 puntos. Necesito 6 bloques o temáticas de preguntas. En cada bloque debe haber varias preguntas de varios tipos. Te voy a decir cuáles necesito en función de cada bloque. Y entonces empiezo. Bloque 1. 2 preguntas de 3 respuestas y solo una correcta. El y solo una correcta me lo voy a copiar porque lo voy a usar más. Bloque... ¡Upa! ¡Quieto, quieto! Que me ha escapado el dedo antes de tiempo. Mira, y así arreglo estas cosas que luego me dan tocs. Vale. Bloque 2.
2. 3 preguntas de 4 respuestas. Y solo una correcta. Bloque 3. 3 preguntas de verdadero o falso. Bloque 4. Voy a copiarme porque esto ya paso de volver a copiarlo. Si antes preguntas de 4 respuestas, ya se me había olvidado a mí esto. Bloque 5. 3 preguntas de 3 respuestas sobre orgánulos celulares. La respuesta correcta de la primera tiene que ser el núcleo. La segunda, la mitocondria. La tercera, el aparato de Golgi. Y bloque 6, juego con la L mayúscula. 3 preguntas en total. 2 preguntas de 2 respuestas y una correcta. Y una de 4 respuestas y una correcta. Vale. Necesitamos, no hay explicación primera, sino que va del tirón. Vale. Además, dame un título. Dame un título atractivo para el juego. Un subtítulo. ¿Qué más? Nombres para las 6 lecciones. Aunque podríamos dejarle lección. No, le voy a decir que no quiero nombres de las 6 lecciones. No voy a poner nombres para las lecciones. Y ya está. Y entonces pues... a ver si es capaz de hacerlo todo de golpe. Como despabilado está el ChatGPT esta tarde. Bueno, pues vamos a ir copiando cositas. Bueno, estaba por la pregunta 2 y he visto que me deja escribir como la respuesta y un subtítulo y digo, voy a hacer unas respuestas más complicadillas. A ver qué me hace.
Vale. Y hemos terminado. Pues vamos a darle a presentar a ver qué tal nos ha quedado. Como que ventana emergente. Gracias. Misión célula en peligro. Muy bien. Pues hola. ¿Podemos ir en desorden? No. Vale. Hola. Hola. Muy bien. Una más. Perfecto. O dos. Funciona perfectamente. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa si me equivoco? Vale, bien. La verdad es que la redacción a ChatGPT la falla un poquillo, pero bueno, los niños apañan. Sobreviven. Ese tic no funciona bien, ¿eh? Eso hay que quitarlo de ahí. Ahora lo quitamos. ¿Veis por qué siempre hay que hacerlo al final? Para coscarse de los errores. Pero eso viene mal en la plantilla del tirón. Uy, estas cosas de escuchar las voy a quitar. Buscas otro ejemplo, otra plantilla. Esta no es buena. Vale. Estoy viendo errores aquí. No sé si vosotros también. Pero... Ahora arreglamos. Tenemos dos cosas que arreglar ya. Sí, claro que sí. No, claro que no. Muy bien. Este ha sido fallo mío que me dejó sin copiar las respuestas. El diploma. Uy, muy bien. Bravo, bravo. Colegio Genial. Vale. Pues vamos a arreglar lo que está mal. Que es que me he dejado yo cosas por aquí, pero vamos a empezar desde los errores principales. Aquí esto va a desaparecer. Eso. Porque qué casualidad que sale al lado del que es. ¿Quién ha hecho esta plantilla? Las plantillas nuevas de Genial están regulín, ¿eh? Regulín. Esto lo quito porque no voy a poner audio. Pero si fuerais, por ejemplo, de inglés, podéis poner audio aquí. Claro que si luego van a jugar todos los niños en sus ordenadores a la vez o dispositivos, os vais a volver locos con la cabeza. Pero en mi caso yo no voy a poner audios. Así que vamos a parar. Y ahora, mi error es este. Entonces aquí tenemos que poner mitocondria, núcleo... No, este era el error de ellos todavía. Bueno, este era que no había entendido la pregunta. De Golgi. Y aquí ponemos mitocondria, núcleo, de Golgi. Y aquí ponemos núcleo, mitocondria, de Golgi. ¿Lo he puesto bien? Sí, que me ha cambiado el orden este. Y aquí todas las células. Sí, a ver, me falta ese esta. Vamos a ver qué me dejo sin poner. Almacenar agua, producir lípidos, síntesis, producir energía, ¿vale? Vamos a poner aquí almacenar agua, producir lípidos, almacenar sustancias y síntesis de proteínas. Síntesis es una palabra que les cuesta mucho aprender. Pues ya estaría todo arreglado y así quedaría, ¿vale? Me voy a salir de aquí para despedirme. Y listo, ya hemos
terminado el tutorial. Espero que os haya sido interesante, facilito, cortito y que ahora en estos días últimos o a primeros del año que viene como forma de repaso pues lo podáis usar con vuestros alumnos. Es adaptable a cualquier materia y a cualquier nivel, como habéis visto, así que muy bien. Disculpad la luz, que no he cambiado nada, tengo la presión hasta medio bajada, pero es que digo, para grabar esta intro y esta salida no me voy a complicar la vida hoy. Que como habéis visto es adaptable a todos los niveles, a todas las materias, así que probadlo porque es muy cómodo y los escape room de Genially siempre gustan a los chicos. Y que cualquier duda o cualquier cosa que no haya quedado clara la podéis dejar en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.